Bien, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siguiendo la hilación de los temas del Evangelio Eterno y nos toca hoy día empezar con el capítulo 3 del Génesis. Muchos les han puesto varios títulos a los que se han dedicado a estudiar el pecado original en la tierra, como la tentación y caída, el pecado original, ¿no? ¿Qué ocurrió con Adán y Eva? No sé qué nombre ponerle, pero vamos a empezar con el capítulo 3 del Génesis. Pero la serpiente, voy a leer 6 versículos, 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bien, ya existía el gran rebelde. Era Lucifer, que había caído, se había convertido en Satanás. Él estaba desechado de la presencia de Dios. Él llegó a cautivar, hay otra palabra, llegó a persuadir a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Tuvo éxito. Y la tercera parte de los ángeles no fue poca cosa de hacerlos que se subleven, que se rebelen contra el gobierno de Dios. Cuando hay un gobierno es porque hay autoridad, hay una constitución, hay una ley. Y Adán y Eva eran súbditos del reino de Dios también. Y su misma ley se extiende a todas las criaturas que Dios ha creado, no solamente para los seres celestiales, sino para los seres que Dios ha creado aquí. Y Dios hizo a imagen y semejanza de Dios a Adán y también a Eva. Apunté algo que es importante escucharlo ahora. Dice que Dios permitió que Satanás siguiese con su obra hasta que el espíritu de desafecto se trocó en una rebelión activa. Era necesario que sus planes se desarrollasen con toda amplitud para que su verdadera naturaleza y tendencia fuesen vistas por todos. Dios permitió que se extienda, que desarrolle su principio, ¿no? El principio del error, ¿no? de Lucifer, el pecado. Él usó algo, hizo una prédica él. Miren, con la prédica se puede distorsionar. Él fue un ministro de Dios, fue ungido, Jesucristo mismo lo ungió, lo separó como ministro para que sea un súbdito, un siervo de Dios allá en el cielo. Pero a la tercera parte de los ángeles lo hizo que él se rebele
engañándoles que ellos pueden llegar a ser igual a Dios, ¿no? Que no es necesario que adoren a Jesucristo, al Hijo de Dios y a Dios, porque dentro de ellos hay una virtud de bondad, de santidad y justicia, de la cual la criatura puede depender, dejando de lado la ley de Dios en el cielo. Esto le dio éxito. Entonces, con esa misma tesis, entre comillas, voy a decir, ese error lo trae acá a la tierra, con experiencia. Entonces, él usó un disfraz muy aparente, ¿no? El disfraz muy aparente, en lo que investigué, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice la Escritura que esta serpiente era muy astuta, era sobrenatural, porque dice más que todas las animales del campo. Investigando en los diccionarios, y esto no está en desacuerdo, también a Martín Lutero, y acá quiero que me van a entender, fue inicialmente una ave alada. Esta serpiente horrible, hermanos, esta culebra, esta víbora, así como lo ven en los cuadros. Yo he visto cuadros que una víbora así ensortijada en un árbol, ¿lo han visto? Y con su boca con una manzana, y acá Adán y Eva, y los debe comer. Así no fue, así no es, olvídense de eso, ¿no? Lo agarró a la mujer sola. Y el símbolo de la mujer, el símbolo es así. Bueno, yo es que he sido que así. Y el hombre, bueno, ese es el símbolo del hombre. No sé, no soy buen dibujante, ¿no? Sí, Eva, ¿no? Lutero dice que más bien, yo diría, dice él, que era como un ave, como un gallo candoroso. La mujer tenía un afecto especial por las palomitas, como ustedes también lo tienen, ¿no es así? ¿Qué pasaría si ustedes ven a una serpiente horripilante que sale por acá? Claro. Sí, no, nadie dice, uy, qué bonito. No. Eso está sembrado en el corazón. El hombre se espanta. La mujer peor. Los animales también. Y se odian entre ellos. Porque eso vino después de la maldición. Inicialmente era una ave hermosa, inocente, candorosa, que tenía la propiedad de comer fruto, como el hombre. Porque la dieta que dio Dios fue vegetariana, como ya les expliqué la vez pasada. Y lo encontró acá, aquí está, ¿lo notan? Yo sí veo. Lo vio comiendo el fruto prohibido despreocupadamente, come y come. Y la mujer, los ángeles les habían dicho, y Dios le había previsto, que siempre debe andar con su esposo en consulta, juntos. No encadenados, sino en consulta para tomar alguna decisión nueva. Sabían que el poderoso ángel había caído y quería destruirlos. Dios en su sabiduría permitió que estos fueran la nueva pareja, antes que tengan la vida eterna para siempre jamás, para siempre, deberían ser probados. Entonces, ella caminaba varias veces, ¿no? Su esposo trabajando, y se iba, y Dios dijo, no, esto está prohibido por Dios, y seguía la vida, ¿no? No sé, no voy a decir muchos años, sino meses o semanas, no sé, un tiempo. Hasta que cruzándose, se posó aquí. Casualmente la mujer Satanás se posa o se pone en el lugar donde Dios ha prohibido. Ese es su sitio de Satanás, ubicarse en el árbol que Dios prohibió. Él no le fue a tentar a su casa, donde vivían juntos, vamos a decir así.
con su esposo. La mujer, ella sabía 100% la verdad, como lo vamos a ver, porque le contestó con la verdad, ¿no? Esto nos enseña que conocer la verdad perfectamente no significa que no seamos vulnerables para caer, ¿no? Y también Dios prohibió que no se le investigue a Dios por qué. ¿Por qué Dios ha prohibido el consumo de este árbol? Dios no da explicaciones. Él da sus mandamientos, da su ley que es santa, justa, perfecta y buena, como su autor mismo, ¿no? Casualmente, este ángel que cayó del cielo quiso inquirir, quiso entrar en el concilio de Dios, quiso espiar y saber los acuerdos íntimos de Dios y pecó. No le corresponde a ninguna criatura. Entonces, él le despertó una pregunta y le armó el diálogo prohibido. Y la mujer cedió. Le dijo, con que Dios os ha dicho, ¿no? ¿Qué pasaría usted hermana Susana, usted pasa por la calle, muy apurada, a ver a su esposo, y le digo, ¿qué horas son? Tiene que contestarme. Con una pregunta se abre el diálogo. ¿No es así? Entonces se pasaba, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol? El apóstol Pablo dice que de la fornicación se debe huir, como huyó José, sin ponerte a reflexionar. Entonces ella le contestó. Y le contestó con la verdad. Y la mujer respondió, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero de este fruto no podemos comer, sino que dijo Dios que moriremos. Entonces, pero esto duró un diálogo un poco mayor. Esta ave era candorosa, tierna, ¿no? Y leí algunos escritos e investigado de hombres de Dios que yo le pondré un nombre, lo enamoró, porque le dijo, qué hermosa mujer eres tú y que tu esposo es muy bendecido porque tiene una pareja como tú. Y eso no le causó desagrado a la mujer. Ella se plantó a escuchar, ¿no? Y era una mujer santa, inocente, pura y perfecta hasta este momento, ¿no? Y en ese diálogo tengo que necesariamente hacer esto de aquí. Voy a borrar esta parte de acá. Primero está Dios, ¿no? El creador. Luego Dios crea al hombre, ¿no? Adán y Eva. Y también hay animales, ¿no? El animal es un ser inferior al hombre. Inferior a Adán y Eva, ¿no? Pero, como lo vio, como la mujer lo vio comiendo y no moría, la serpiente le dijo así, que yo por comer este fruto prohibido he alcanzado un nivel superior. Y acá empieza esta famosa teoría de los niveles de existencia. O también de la evolución. Le dijo que yo comiendo, ella sabía que solamente el habla era un poder que Dios había dado a los seres humanos, no al animal. Ella se llegó,
se cautivó porque escuchó hablar a esta ave hermosa y le dijo que por haber comido este fruto, voy a ponerle así un fruto, no dice que es manzana la Biblia, pero un fruto delicioso, que por haber comido este fruto, ella ha alcanzado el poder del habla. Le dijo, yo siendo animal, he podido subir de nivel. O sea, esto a Dios lo presentó como un egoísta, Satanás lo presentó como egoísta a Dios y que Dios no quiere que tú evoluciones o avances. Y le dijo que yo comiendo este fruto puedo hablar. ¿Cómo será tú, Eva, si comes este fruto? Le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ahí lo engatusó a la mujer, ¿no? Ella dijo, es lógico. Le habló de que tenía propiedades físico-químicas especiales, íntimas, que tú consumiendo vas a hacer dos cosas, le dijo. Desobedeciendo o comiendo este fruto, dice que le dijo de que sus ojos que van a ver cosas no normales. Eso es lo que le gusta a las mujeres y a los hombres, ¿no? Saber cosas paranormales. Sí, sí. Hay más curiosidad. La gente se pone a estudiar las cartas 5 horas, 8 horas, se amanece y no le da sueño, ni toman ni café por saber las cosas del enemigo. Les atraen, ¿no? Se meten a cursos, pagan muy caro. Pero acá vienen muy pocos, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que le ofertó, le dijo esto: seréis como Dios. Eso es lo que le gusta al ser humano. En el fondo de nuestro corazón, como Satanás, él quiso darle golpe de estado en el cielo. Sí, ahí está en Isaías, ¿no? Si no, leamos Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14, ¿no? Le dijo, subiré al cielo, en lo alto levantaré mi trono, sobre las alturas seré semejante al Altísimo. Está escrito. Y eso mismo, miren, le dijo a Eva. Y esto le gusta a la criatura, hermanos. Estas dos cosas lo pueden apuntar porque estas son las tentaciones del enemigo que da resultados. Le dio resultados en el cielo y también en la tierra. Pero Satanás, usó su primer medium. El primer medium, que lo voy a borrar acá. El primer medium que usó Satanás, ¿quién fue? El medium. Fue esta ave hermosa que después se convirtió en serpiente horripilante, ¿no? La serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Ese fue el medium. Siempre Satanás va a buscar un disfraz muy aparente. Hermanos, y Dios permite que el diablo se disfrace, que venga de lo más hermoso, lo más atractivo, lo más candoroso, no importa. Dios ha dado su palabra y punto, ¿no? Entonces, todo eso Dios le permitió. Usa el primer medium y lo convence a la mujer. Entonces, ¿qué pasó allí?
ella experimentó, dice que tomó y comió, pero yo quisiera, antes de avanzar, para no estar regresando otra vez, que la caída de los ángeles, ellos eran puros e inocentes como Adán y Eva, ¿no es así? Inicialmente. Los demonios, antes ángeles, eran seres puros, sin mácula, sin pecado, inocentes, buenos, siervos de Dios, como esta pareja. Pero cuando le haces consciente a la criatura que hay algo dentro de ti, hay una bondad, hay una capacidad dentro de ti, de la cual te puede independizar de ser un siervo de Dios, eso le gusta a la criatura. Y si más le dices, serás como Dios, lo armas en rebelión. Y eso le dio resultados. Le dijo, en otras palabras, ella lo interpretó, pero hasta acá yo quisiera que nos metamos en esta situación como si nosotros fuéramos observadores de este acto, ¿no? Ella ya estaba absorbida por esas palabras sabias de esta serpiente o de esta ave. Se olvidó de su esposo, ¿no? Ella debería, antes de dar un paso, antes de hacer una decisión, sobre todo en lo que Dios dio con su palabra, debió consultar con su esposo, que estaba trabajando en el huerto, porque Dios mandó que lo labrase y lo guardase, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Por qué permitió Dios que tiene más poder que Satanás que eso ocurriera? Ya. Ya lo he leído. La pregunta que me hacen es por qué Dios permitió que esto ocurriera. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, Dios no le aniquiló, puesto que el solo servicio inspirado por el amor puede aceptarse para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y benévolo Dios. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o la consecuencia del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás inmediatamente. Dios permitió que desarrollase ampliamente sus principios, ¿no? Pero Dios le advirtió. Y en este versículo que le dio el mandamiento, Dios le dice, Dios dio su ley en el Edén, y mandó Jehová, Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Martín Lutero dice que en este versículo, en esta palabra, en la ley, ¿no?, está contenida la ley, por supuesto, y el evangelio. En Génesis, voy a poner acá, 2, 16 y 17, está la ley y el evangelio. Y le voy a explicar. Ley, primero, porque Dios manda con su palabra, ¿sí? Le da autoridad de que comas todo árbol, menos este, le dijo. Y Dios no da explicaciones por qué, ¿no? Dios le da con su palabra la ley. Pero también el evangelio. ¿Dónde está, hermano, el evangelio en esta palabra? Ustedes saben que el evangelio significa noticias para salvación contra la muerte. Y lo hizo Jesucristo, ¿no? Y el evangelio está aquí. Cuando Dios le mandó a ellos, cuando te manda a ti, cuando mandó a Adán y Eva, lo estaba salvando de la muerte eterna.
Ese es el Evangelio. Cuando Dios dio su ley, dio este versículo, el 17, 2:17, le estaba dando el Evangelio porque le estaba diciendo, te doy una noticia que te voy a salvar eternamente. Vas a ser salvo contra la muerte, obedeciendo. Entonces también estaba el Evangelio. Estaba contenido el Evangelio porque le dio la buena noticia en la ley, en su palabra, que le iba a salvar de la muerte eterna, obedeciendo su palabra. Esa es la buena noticia. Bien. Momento. Ahora sí, la pregunta sigue esto. Sí, Que Dios permite. sí. Si se le hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor, más bien que por amor. Si Satanás se levantó en el cielo, ¿no? Supongamos que Dios lo hubiera aniquilado inmediatamente. Los demás, ¿qué hubieran dicho? Dios los ha aniquilado. Pero Dios quiere que, como Dios crea a seres criaturas inteligentes, conscientes, quieren que disciernan el error de su principio, a dónde lo lleva por sí mismos, porque Dios es bueno, Dios no destruye. La criatura se autodestruyó desobedeciendo su palabra. Dios dejó toda esta historia universal que conocemos para demostrar que la criatura sin Dios lo lleva al autoexterminio eterno. La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus afectos sobre los ángeles y los hombres iban a demostrar qué resultado se obtiene inevitablemente al desechar la autoridad divina. Los mundos no caídos y los ángeles tenían que ver que ese principio, esa doctrina de él, de adorarse a sí mismos y servirse y no servir a Dios, los lleva a la destrucción, porque Dios no es malo. Dios es un Dios que respeta, hermano, la voluntad y la decisión de la criatura. Es como que te da la oportunidad y tú Sí. eliges entre elegir esto o esto. Claro, pero Dios le dice, Dios no es que te permita, ¿sabes qué? Haz tú lo que tú quieras. Dice, haz esto y vivirás, le dijo, por si acaso. Le dio el Evangelio, porque lo estaba guardando contra el pecado y la muerte eterna, ¿no? La salvación le estaba dando. Haz esto y vivirás. Para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollase más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Después, cuando vino Jesucristo y somos hijos de Jesucristo por redención, hijos de Dios, se sabrá que desobedeciendo a Dios solo lo lleva la criatura al infierno y solo obedeciendo la palabra de Dios, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, solamente hay salvación, ¿no? Sino que nos impacientamos, decimos ¿por qué? ¿Y por qué? Claro. En los designios de Dios, Él así lo ha hecho. Pero si seguimos poco a poco escudriñando, nos damos cuenta que hay un propósito de Dios. Bien, una vez que la mujer, yo digo que fue enamorada, absorbida, Entonces, pregúntase, la Eh, Ivana está ya. satisfecha con la respuesta. ¿tiene alguna pregunta? Sí, mi pregunta, Pregunta, ainda no responder. es esta. ¿Por qué Satanás tiene que Dios esperar hasta cierto punto para poder destruirlo?
que pase, por ejemplo, décadas y décadas, ¿por qué no lo destruye ya y ya poder la gente mejor vivir feliz y estar en el amor de Dios? Porque Él está todo el tiempo impidiendo. Sí, sí. Mire, en dos partes. Primero que queremos ser apurados y quería hacerlo todo el curso en un solo día. Va a tomar muchas fechas más, varios años hasta llegar a ese punto. ¿Sí? Hay que esperar. Poco a poco lo voy a explicar. Pero no rehuyo tampoco la pregunta. Tengo que satisfacer un mínimo. Pero esto necesita tiempo y tienen que asistir en los próximos siempre. Dios tiene el propósito de que sin Él es imposible vivir. Desobedeciendo a Dios es imposible tener vida eterna. Y caído la raza humana, vino Él mismo, el Hijo de Dios, se encarnó, Jesucristo, Hijo de Dios, Dios mismo, ¿no? Y cumplió lo que Adán no pudo cumplir en el Edén. Eso sí lo entiendo. Entonces, a través, por la fe nosotros, en Jesucristo, seremos reinstalados a la salvación y vida eterna. Hay un propósito que no cabe en mi mente tan grande que Dios tiene, ¿no? Y después que se termine todo esta historia, Jesús tendrá las cicatrices, las heridas pero cicatrizadas, en su costado, en las piernas y también parte de la frente, ¿no? Eternamente. Y todas las criaturas redimidas como nosotros allá en la eternidad, diremos, este pecado le costó el sacrificio del Hijo de Dios. Y por amor nunca más desobedeceremos la santa ley de Dios eternamente. Y cada vez nos arrobaremos más al respeto a la autoridad de la palabra de Dios, y a Jesucristo lo adoraremos como Dios, Hijo de Dios, eternamente, ¿no? Y tendrá nuestra fisonomía un poco menor que los ángeles. No se parecerá a los ángeles, sino a nosotros, porque nos amó y se entregó. Y todo eso será como un testimonio vivo, en vivo y en directo, que ninguno osará a levantarse contra el gobierno de Dios, ni siquiera pensar algo en contra del gobierno y de la palabra y del amor de Dios. Porque lo comprenderemos por amor. Por amor. Porque a nadie le gusta que te obedezcan porque es tu soldado, o porque le estás pagando, sino por amor. Pero cuando se entienda la historia de la redención, se comprenda esto, los redimidos cantaremos esa canción.